Sí, sí, por supuesto. Comience, Carlitos. Bueno, eh, la euforia de los mercados eh, campanantes, campan- campanantes, sí. Yo veo siempre cuando la primera observación tiene que ver con el escenario que tiene el mercado. Para quienes conocemos lo que es el mercado, sabemos muy bien que es muy activo, hay mucha adrenalina, en fin, es un mundo aparte. Bueno, ahora nos ocupamos de esta idea que está esperando la gente, decir, che, ¿qué pasó? Quiere la síntesis. Bueno, es una semana que se va, histórica para nuestro mercado argentino, que venía siendo castigado sin parar desde enero del corriente año, el cual bajó casi 60% en dólares, y los bonos volvieron a precios de guerra, básicamente. Semana en la que el dólar no aflojó luego del lunes pasado y mantuvo su nivel en torno a los 1.475 pesos, cerca del precio de la banda superior, mientras que el MEP y el contado con liqui están en torno a los 1.500 pesos. Eh, para nosotros todo fue distinto, los resultados del domingo muy difíciles de anticipar por la contundente, digamos, derrota de Libertad Avanza en las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, hace menos de 2 meses, ¿no? Modifican drásticamente la manera de pensar la economía y los activos argentinos durante los próximos años. La reacción del mercado no podría haber sido más clara en este sentido. El lunes post elección, el Merval tuvo su mayor suba diaria, medida en dólares, en al menos 30 años. Y la tercera mayor suba histórica había sido cuando Milei le ganó a Massa el balotaje el de 2023. Entre las caídas más grandes sobresalen el día post paso 2019, cuando Macri pierde con Alberto Fernández, fue la mayor caída de la historia. Y la rueda post 7 de septiembre de 2025, la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, fue la sexta caída más grande. Es decir, los activos vuelan cuando las propuestas políticas más afines al mercado le ganan al kirchnerismo de manera sorpresiva y se desploman cuando ocurre lo contrario. Paula. Muy bien. No todo se explica por el riesgo Cuca, digamos, los activos argentinos habían operado con debilidad muchos meses anteriores del 7 de septiembre y en 2018 la corrida contra Macri no arrancó por temas políticos, pero los cuatro antecedentes que marcamos son más que suficientes para demostrar de qué se trata por legísimos, bueno, del principal factor que inquieta a los inversores. Esta semana, despejado el riesgo político, Argentina se destruyó, aunque se mantuvo por encima de los 60 PBS, como mostramos en una figura que nunca la pongo para acompañar el informe. ¿Qué falta ahora para que el país pueda acceder al mercado? Pensamos que esencialmente dos cosas. Tener una política monetaria un poco más normal y empezar a acumular reservas de manera sistemática. Sobre la política monetaria, dejando de lado el debate sobre los méritos del sistema de metas de agregados en relación con uno en el que se fija una tasa de política monetaria, podríamos decir que el actual régimen monetario se caracteriza por, uno, su opacidad, las metas de agregados no se conocen de antemano e incluso el equipo económico se ha referido a distintos agregados como el M2 privado transaccional o base monetaria amplia en distintos momentos del tiempo. Y dos, una fuerte volatilidad de tasas intradiaria, algo vinculado al régimen de encajes diarios y quincenal por el efecto monetario de las licitaciones del Tesoro. Esto acarrea costos no solo en términos de actividad, sino también fiscales, por las altas tasas reales positivas a las que el Tesoro debe refinanciar su deuda en pesos. Y nos cuesta ver motivos para no introducir cambios luego del resultado favorable de las elecciones. Es fácil pensar cambios menores para limitar la volatilidad de tasas,
como podría ser colocar pesos overnight con una tasa fija en repo o simultáneas de BIMA, y al mismo tiempo mejorar la transparencia de la comunicación sin resignar el margen de maniobra o discrecionalidad que el equipo económico puede necesitar para estar cómodo en los próximos meses, considerando que puede ser algo inocente pretender una transición inmediata a un régimen con reglas demasiado inflexibles. Por todo esto consideramos que en lo monetario lo más fácil de solucionar, y pensamos que el gobierno de una u otra manera avanzará pronto en este sentido. En la subasta de ayer, previsiblemente, el rollover fue muy bajo y el MECON inyectará más de 5 billones hoy día, de modo que, salvo anuncios hoy y mañana, esta será otra semana en la que veremos en la misma semana y con pocas ruedas de diferencia tasas a un día cercanas al 80 y al 25%. Carlitos, prosiga. Sobre la acumulación de reservas, para sorpresa nuestra, al menos en las primeras ruedas post-elección, no bajó tanto, de modo que sigue siendo una incógnita si el esquema de bandas es compatible con la que el Banco Central o el Tesoro compren muchos dólares, incluso debería comprar en algún momento sus 21.000, o no, perdón, dólares, 2.100 millones, si quiere salir de su posición. La baja monetización, la base monetaria sobre el PBI, está en 4,5% y promedió casi el 9% en el periodo 2005-2018. Se trata de una diferencia del TC actual de 25.000 millones de dólares. Debería permitir compras oficiales, pero hay que ver a qué precio, es decir, a qué nivel del FX. Si bien Argentina ha mejorado su foto de reservas en la era Milei, es indiscutible que el nivel sigue muy por debajo de las emergentes, compatibles, ¿cierto? Y acaso más importante, la acumulación de reservas fue muy inferior a la trayectoria pactada con el Fondo Monetario en el programa lanzado hace poco más de 6 meses. El país no revertirá años de deterioro del balance del Banco Central de la noche a la mañana, y el acceso al mercado disminuirá las necesidades de compra de divisas, pero en cambio, en las prioridades del gobierno, que hasta ahora relegó las compras de divisas en pos de asegurar la desinflación, sin duda sería bienvenido por el mercado. La semana que viene, el MECON, que tiene apenas 77 billones de dólares depositados en el central, debe pagarle al Fondo Monetario Internacional cerca de 850 millones de intereses, y suponemos que le comprará los dólares al central, que son los mismos dólares que el Tesoro le había dado al Banco Central contra la cancelación de letras intransferible cuando llegaron los desembolsos del fondo en el marco del préstamo. Con semejante triunfo de Milei, el apoyo de Estados Unidos, nuestro escenario base que la Argentina volverá a acceder al mercado internacional en los próximos meses, para lo que sería necesario que el riesgo país siga comprimiendo y rompa los mínimos de este 25. Cuando había llegado a la zona de 570, no es un pronóstico particularmente aventurado. En abril, el global 2035 a 10 años rendía como sus pares de Pakistán, Nigeria o Egipto, que hoy en día rinden menos del 9%, Paula. Bien, el GD35 voló más de 20% en las primeras 3 ruedas de la semana y ya rinde 10,8 ITM. Pero el potencial alcista sigue siendo relevante si el riesgo país continúa comprimiendo. Si dentro de 6
sí, de 9% ITM, el retorno total de dólares sin reinversión de cupones sería superior al 15% desde su nivel actual. Los globales 2029 y 2030 son tan cortos que con exit yields del 7% o más, el devengamiento de tasa generaría más retorno que la comprensión a 6 meses vista, con una curva de rendimientos que ya tiene pendiente positiva. Hoy preferimos posicionarnos en GD35 o GD41 por sobre los globales cortos. El spread de legislación, medido como el ratio de precios GD30 al 30, comprimió un poco, pero sigue arriba de 4%, pese que ahora la deuda tiene en precios una probabilidad mucho más alta de normalización. Estos niveles parece lógico rotar globales o monares. En conclusión, esperamos seguir viendo un esquema de bandas estables y un dólar cercano a la banda hasta que por lo menos el gobierno termine de definir los cambios en su equipo. Como sabemos, este fin de semana renunció Guillermo Francos, jefe de gabinete flamante del oficialismo, y en su lugar asumirá Manuel Adorni, cambio que fue algo criticado por Mauricio Macri, quien insistió en la falta de trayectoria y experiencia del ex vocero presidencial. Veremos qué tanto ruido puede introducir esto al mercado, que viene lanzado en una de las mayores subas de la historia argentina bursátil. Esperemos también ver un recorte de tasas de interés con una remonetización lenta pero firme de la economía, porque pesos faltan por todos lados. Bueno, esto ha sido todo hasta el miércoles con un nuevo informe. La verdad que se han hablado de tantos temas. La semana pasada también estuvimos tocando el tema de lo que ha pasado con Milei y los extranjeros, lo que ha estado pasando con Bolivia, por ejemplo, que cerraron el paso hacia la Argentina. Hemos estado hablando también de un poquito de todo lo que ha estado pasando en el mundo. Usted, Carlos, no sé si quiere agregar algo, pero sí, sí hay un poco más de información para dar. No, yo creo que lo importante ha sido básicamente, ¿no? El ritmo que le ha dado la Casa Rosada a muchas de las actividades de Milei, que se prepara para hacer otro viaje a Estados Unidos. Creo que la verdad que ha sido más que intenso, pero además lo que va teniendo, digamos, la agenda que va teniendo Sturzenegger, ahora se va a ver, va a tener un efecto multiplicador, porque se van a ir haciendo pequeñas y medianas y tal vez grandes cosas, como por ejemplo lo que eh, decíamos más temprano, ¿no? El, el, el gobierno se está metiendo en aquellas cosas que tienen que ver nada más y nada menos que con los sindicatos. Y ahí es un capítulo bastante fuerte porque justamente esta semana, tanto en la CGT como en los sindicatos de qué gremio que uno toque, están tratando de meterse en una agenda en la cual ya saben que van por la plata que manejan los sindicalistas. Creo que ahí va a ser una de las pulseadas más importantes a ver cómo la resuelve Milei, que al parecer con este resultado y con este apoyo internacional va teniendo mucho más musculatura su gestión y seguramente se prepara porque también él sabe que en años vista en la Argentina va a haber elección a presidente. Entonces, creo que él no solamente se está preparando para eso, sino que está consolidando ese camino para que la llegada a esa meta, a esa final, sea lo más exitosa posible para Libertad Avanza. Y ya con Libertad Avanza en el orden nacional, en las provincias, también hay que decir que va teniendo también un comportamiento compatible con lo que quiere Milei, que es asegurarse en las provincias lo que nunca podía hacer porque era un partido que no tenía la entidad que tiene ahora y por supuesto eh, lo que más, lo que más re, eh, realiza el comentario internacional, lo que uno lee de los medios internacionales, destacan muchísimo la brillante oportunidad que le dio Trump para poder fortalecerse y poder tener una agenda mucho más fuerte y veremos qué pasa
con la microeconomía. Nosotros que semanalmente tocamos todos los emprendimientos en la plataforma nacional que tenemos, en nuestro programa de Todos Somos Pymes, ahí notamos digamos, la voluntad de las pequeñas y medianas empresas que saben que hace 6 años llevaron su proyecto, que no solo no lo escucharon los diputados nacionales. Ahora seguramente eso va a tener su incorporación y eso va a ir determinando la participación mucho más efectiva de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de muchas cosas, entre ellas de la mano de obra. Así que hay en el escenario muchas cosas, Paula, para seguir pensando de que esto no termina solamente con lo que viene haciendo Milei, sino que lo que sigue haciendo y lo que está pensando, digamos, a años vista. Él sabe que ahora se le acabó el gran tiempo que tenía cuando empezó. Ahora empieza a contar los días del almanaque, pensando siempre en que qué va a pasar en el 27, ¿no? Estaba, ¿cómo es esto? Viendo noticias al respecto de qué es lo que dice un ciudadano común, de qué opina, digamos, alguien que no es de Milei ni es de Cristina Fernández de Kirchner, no le pertenece al peronismo, que no milita, digamos, por ningún partido político. Este hombre, un trabajador común, como todos nosotros, planteaba lo siguiente, como si estuviera de un lado de la mesa, pro kirchnerismo, y él hacía ese papel, y del otro lado de la mesa él hacía el papel del oficialismo. Y resulta que planteaba el hombre en este video, explicando un poco de lo que está pasando todos los argentinos, es el que tenía, digamos, el pro kirchnerismo, tenía un par de cartas y decía, fíjate desde que asumió Milei, han venido pasando estas cosas. Y entre esas pone las cartas sobre la mesa y presenta el 3% de Karina Milei, que todavía esto no se termina de aclarar y estamos todos expectantes. No nos hemos olvidado, les queremos decir, no nos hemos olvidado de este tema. Nosotros no militamos para ningún partido político, pero queremos respuestas como cualquier ciudadano común. Bueno, esta persona, desde el lado, digamos, pro kirchnerismo, presentaba un par de cartas en contra de Milei, y del otro lado había un mazo de cartas. La verdad que voy a leer un poco de esas cartas que se presentaron, si me lo permite, Carlos, ya tenemos poquito tiempo. Dale, dale. Pero si me permite, yo voy a buscar ahora de lo que está hablando la gente en las redes sociales, porque esto es nuestro pueblo, a ver, no es ningún medio, es nuestro pueblo. Y dice: fuiste la primer presidente de Argentina en negarse a dar el traspaso de mando al presidente entrante. Nunca hiciste una conferencia de prensa, solo monólogos sin preguntas. Entregaste el Banco Central con 0 reservas. Eran las cartas, ¿no? Sos la presidente que más incrementó su patrimonio durante el mandato y consta en tu declaración jurada. Todo esto ya está registrado, muchachos. No lo dice el pueblo, ya lo sabe el pueblo, no lo dice ningún medio pro Milei. Facturaste fortunas con hoteles en los que se comprobó nunca hubo pasajeros alojados. Te escuchamos por TV decirle a un abuelo amarrete porque solo podía comprarle $10 a su nieto. Te escuchamos por cadena decirle caranchos a los jubilados. Vetaste el 82% móvil y lo mandaste a Massa a que apelara en ANSES los juicios para que el Estado no pagara a nuestros viejos. Te escuchamos decir que la diabetes es una enfermedad de ricos. Te escuchamos escrachar con nombre y apellido públicamente a periodistas críticos a tu gestión. Te escuchamos en cadena pedirle a los jueces que se apuren en determinadas causas, desconociendo la independencia de los poderes. Escuchamos